En las sombras, la verdad aguarda. Más allá de lo que la razón ampara. Investigaciones paranormales. Muy especial desde Pereira, en la ciudad de Colombia, y le damos inicio a este programa que es Enigma. Hoy en la segunda temporada de Brujas, desafortunadamente, nuestro presentador oficial, Víctor Marmolejo, presentó fallas técnicas en la comunicación y bueno, no nos ha podido acompañar en esta noche. Saludamos y le damos la bienvenida al padre Omar Alexis Hernández. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, don José Miguel. Muy buenas noches para todos los compañeros, todos los que están y todos los que nos escuchan, los que están ahí conectados de Enigma, aprendiendo una vez más de este tema tan maravilloso, nuestra segunda parte de Brujas. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, padre. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, el hombre de la teología, Ángel Cardona. Ángel, bienvenido. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo, para los compañeros de la mesa de trabajo. Muy contento de compartir esta noche con ustedes y hablar y conocer más sobre este tema tan importante que vamos a seguir tratando en esta noche, la segunda parte de Brujas. Bienvenidos y muy contento de compartir con ustedes. Ahora le damos la bienvenida desde Guadalajara, Jalisco, México, Sandra Maura Aguilera. Mi querida Sandra, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde nos puedan estar viendo, conectados. Muchísimas gracias porque es la segunda parte de un tema muy interesante. Gracias por volverme a invitar. Aquí estamos para escuchar sus preguntas y darles respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandrita. Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial desde Burgos, en España. Tenemos a Gabriela Correa. Gabriela, buenas noches y bienvenida al programa de Enigma. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Les agradezco infinito por la invitación. Es para mí un placer estar aquí en este segundo programa y este segundo episodio de un tema que creo que he tenido toda mi vida como en muchísimo por descubrir y estando donde estoy he tenido la oportunidad y quiero compartir con ustedes y la audiencia algo de lo que se vive por esta parte de España. Muchísimas gracias. Cantidad de historias de brujas a nivel del mundo, ¿no? Porque definitivamente que las hay, las hay. Ahora vamos a ver un testimonio de alguien de Antioquia, el departamento de Antioquia aquí en Colombia, quien nos narra un testimonio muy interesante con relación a esto. Bueno, compañeros, ¿qué tipos de brujería pueden existir? A ver cuáles conocemos en Colombia, en México y en España. Sandra, te dejo la palabra. A ver, en México, ¿qué tipos de brujería pueden haber? Muchas gracias. Mira, en principio de cuentas, hay hechiceros, brujos y magos. Los hechiceros son los que nacen con el don. Los magos son los que aprenden y practican. Y los brujos prácticamente son los que tienen el poder mediante entidades, deidades o divinidades. Todo depende de lo que se requiera. Pues aquí en México, pues o sea, hay hechiceros, hay magos y hay brujos. Todo depende de cómo el personaje que los requiere, ¿sí? Pues es la magia que se necesita. Okay. ¿Cuál sería entonces la diferencia, Sandra, entre magos, brujos y hechiceros? Ok, el hechicero es el Sí, el hechicero es el que nace con el don, ¿sí? O sea, ya de sus ancestros, obviamente ya vienen ellos elegidos, ¿sí? Los magos son los que aprenden la magia, por ende la estudian y la practican, ¿sí?
Y los brujos son los que característicamente obtienen su parte brujil mediante entidades, deidades o divinidades. Repito, todo depende la intención que necesiten. Ok, Todos son perfecto. diferentes. Padre Omar, ¿cuáles para usted en su experiencia son los tipos de brujería que ha podido detectar? Bueno, siempre he visto lo que es la magia negra, blanca, roja, verde. Sí, verde. Esas más que todas como las más comunes, ¿sí? Muy bien. ¿Qué magia pueden haber? ¿Qué tipo de magia podemos mencionar? ¿O de Creo que brujería? creo que se podría hablar de una misma energía, tomando un poquito ya lo que ha dicho doña Sandra, pero la diferencia de cómo se utiliza esa energía. Desde mi punto de vista, no creo, pero de que las hay, como se dice, pero siempre he pensado de que está esa intención de lo que se hablaba en el capítulo anterior. Siempre está de la forma en la que yo quiero utilizar y para lo que yo quiero esa energía. Entonces, he escuchado que hablan de la magia roja que sirve para el amor, de la verde, del azul, de todo eso, pero creo yo que es la forma o el nombre que yo le pongo a esa intención para la que yo quiero tomar esa energía. Una energía puede ser recta, dada por Dios, un don dado por Dios, o algo que yo quiero aprender, pero yo mismo tengo mi libre albedrío hacia dónde la quiero dirigir, ya sea hacia algo bueno, o sea, hacia algo erróneo, ¿no? Porque desde la teología no se habla del mal, desde la teología se habla de la ausencia de Dios. Ausencia de Dios, lo que decía de pronto en su momento Albert Einstein, ¿no? Que el mal era la falta de Dios, ¿no? Y hay otro filósofo que también lo decía, ¿no, Ángel? Lo decía tenemos San Agustín. San Agustín decía la ausencia del bien, la ausencia de luz. Bien. Gabriela, desde España, tú en tu transegar, en tu caminar, en tu conocimiento, ¿qué tipos de brujería has podido detectar más o menos por esos lados de Europa? Pues Miguel, la verdad, por acá en Europa la gente es un poco escéptica con el tema, ¿sabes? Después de lo que pasó acá, siento que las personas son un poco más cerradas. Tú le hablas a una persona acerca de magia y automáticamente lo asocian con algo malo. No se habla de que hay algo bueno o hay algo malo. O sea, el hecho de que yo enciendo una vela en mi casa, soy una bruja, ejemplo, porque es algo como lo he percibido acá. Entonces tú hablas con una persona y dices, pongo inciensos en casa y ellos no creen en absolutamente nada. En Europa, después de lo que pasó con el tema de la sentencia de tantas personas por la hechicería y por ser brujos, siento que la gente quedó muy rezagada en el tema. Entonces, yo desde mi experiencia personal la he vivido, la he conocido, la he sentido y pues he tenido experiencias que gracias a ti sabemos que he podido solucionar, pero de que es negra y es blanca es, y de que la utilizan es, depende de la intención, como dicen todos los compañeros. Bueno, entonces creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Depende de la intención, Intención. es el uso de la magia. Pero entonces no podríamos, como decir que hay muchos tipos de magia, o es bueno o es malo, ¿no? Según la teología, Ángel, ¿no? Sí, según la teología es la decisión que se toma. Siempre se va a hablar de ese libre albedrío, libre de decisión. ¿Para qué o a qué quiero dedicar yo aquello que me ha dado, ¿no? Porque hay una razón a que me motiva, siempre va a haber un deseo, ese deseo de la persona de tener, adquirir o de buscar algo, lo que se llama desde la filosofía la bondad. Todo lo busco yo porque es bueno, algo que me atrae. ¿Qué lo atrae a uno? Lo bueno. Si el pecado no fuera bueno, pues no pecara. Entonces esa bondad que yo busco, la tomo y cuando la tengo en mis manos,
hablando de una forma analógica, cómo la utilizo yo. Entonces yo puedo pedir, desear muchos panes. Tengo muchos panes. Me los como todos, vuelvo así gordito como yo, o le doy a las personas que están a mi alrededor. Como algo bueno se puede volver con una ausencia de bien, comérmelos todos, engordarme y dejar a los otros con hambre, o darles de comer a los demás. No sé si de pronto me hago entender con la analogía. Sí, claro que sí. No sé, Sandra, si de pronto nos quieres ampliar un poquito con tu experiencia y conocimiento. Sí, claro que sí. Cuestiona las ramificaciones, y en dado caso le podemos hablar así, pues hay brujos negros, rojos, verdes, brujos de cocina, chamanes, sanadores. Prácticamente dentro de está el vudú y la santería también, está el palo mayombe, está la magia del caos o el mago del caos, también los nahuales, prácticamente aquí en México hay mucho nahual, y la magia del caos, también la magia mental. Todos ellos se difieren a algo especial, como la magia negra, obviamente que está la alta magia negra, están hablando de los luciferianos, de los que trabajan el satanismo. La magia roja es el poder, es la sexualidad, porque ahí se usa mucho la sangre. La magia verde es prácticamente natural, ahí vamos a intrometer a los wiccas. Los wiccas trabajan una magia pagana, ¿sí? Ellos siempre es con la naturaleza. De hecho, hay wiccas que son en solitario y wiccas que son en aquelarre. Las wiccas que son en solitario trabajan solitas con sus herbolarias, ¿sí? Y los aquelarres, obviamente, que son después de 10 a 30 o 40 personas, todo depende. Lo que es el chamanismo que es muy, muy usado prácticamente aquí en México. Ellos prácticamente se basan a lo que es la sanación por medio de la planta sagrada, ¿sí? Las plantas sagradas como la ayahuasca, como el búfalo, como el peyote y otras más que hay para la sanación, pero ahí alteran la conciencia. Los chamanes alteran la conciencia. Entramos dentro también del vudú y la santería. Ellos prácticamente trabajan con deidades, ya sea también trabajan con los elementos. Otra que está inmiscuida también es el palo mayombe y la macumba. El palo mayombe trabajan con la necromancia, trabajan con los muertos, ¿ok? Wow. Y también trabajan con la naturaleza. Lo que es macumba es una selección totalmente, sí, de todas las religiones y creencias. Estamos hablando también de los brujos del caos. Los brujos del caos, ellos no siguen reglas, ellos no siguen leyes, ellos no hacen rituales, ¿sí? Ellos prácticamente trabajan con su mente, ¿sí? Agarran cualquier elemento, hicieron magia, ¿ok? Ellos son los brujos del caos. Hay otros brujos también que son los lunares. Ellos trabajan con la luna, prácticamente con plenilunio y con la luna llena. Y para terminar bueno, hay más, pero estos son los que yo conozco, sí, son los nahuales. Los nahuales, ellos se representan en animales, en cualquier animal, sí, y obviamente los nahuales están dirigidos ante la alta magia oscura. Doña Sandra, a mí me surgió una pregunta, y es, ¿todo brujo, hechicero o mago debe tener sí o sí una finalidad
al querer adquirir un don o al querer desarrollar un don. ¿Cuál debe de ser una de esas? ¿O solamente se basa entre bueno y malo? Ok, el hechicero, sí, prácticamente viene de sus ancestros, sí, abuelos, bisabuelos, sí, o sea, estamos hablando que ellos sí o sí ya vienen con ese don despierto y vienen también con la intención. El hechicero puede trabajar cualquier magia, ya sea desde las altas magias, sí, hasta la magia blanca. Todo depende de la intención o en su defecto lo que le pidan hacer. Padre, ¿alguna pregunta, alguna acotación? ¿Qué tema tan interesante que nos habla nuestra compañera Sandra? Yo estoy tratando de conseguir unos testimonios desde Cuba y desde Venezuela, porque mire, padre Ángel, Gabriela y Sandra, en cada país hay diferencia, pero también puede haber como una sinergia de todas esas energías y empezar ellos a desarrollar como sus sectas o sus grupos, ¿no? Sí, de hecho, lo que es la religión yoruba, sí, que ellos trabajan con, la religión yoruba es dual. Ellos trabajan con entidades, con deidades, perdón, y trabajan con divinidades. Esta religión prácticamente viene desde esa frontillana. Ya se extendió prácticamente, hay parte en Colombia, Cuba, Miami, aquí en México también lo hay, ¿sí? Y dentro de la religión yoruba, ahí dependen o parten los santeros, ¿sí? Y dentro de los santeros, el más arriba, el que es el líder, ¿sí? Él se llama Babalao. Y el Babalao, ¿sí? Refiere a hacer cualquier magia. Definitivamente cualquier magia. Babalao era un brujo, no estoy mal, un brujo que también es como la muerte, ¿no? El espíritu de la muerte. Bueno, tanto así no, pero él sí se dirige a lo que es la necromancia. Interesantísimo ese tema de hablar mucho de la necromancia. Y vamos a un pequeño break, vamos a mirar este primer testimonio. Y ustedes, oyentes, televidentes, nos dicen qué piensan de este testimonio. Ya regresamos, esto es Enigma. Bueno, la historia que les voy a contar hoy es una historia pues, muy real, historia que pasó incluso en la misma casa en la que yo vivo. Esto es en el municipio de Cañas Gordas, en una de las tantas veredas que tiene. Vamos a llamar a la señora Luz Elena, que no sé cómo se llama, no, nombre es algo similar. La señora Luz Elena vivía en esta casa, ya se casó y vivieron pues la casita y se vino a vivir acá. Al lado derecho vivía, creo que es una tía con el marido. El marido, un señor que todo el mundo conocía, un señor trabajador, amable, una persona de las que todo el mundo quería. Eso sí, el señor tenía fama de que era más brujo que decirlo dos veces, ¿cierto? Incluso los hijos de él decían que el señor mostraba una mujer en la bota cuando ellos estaban pequeños, contaban, ¿cierto? Resulta que doña Luz Elena resultó enferma, resultó con ataques como epilepsia, resultó muy mal. Fueron al médico para un lado, para el otro. La tía pues supuestamente tenía que cuidarla, bueno, en fin, hasta que se dieron cuenta de que la cosa iba por otro lado, ¿cierto? Que era un maleficio o algo que le habían colocado. Resulta que a doña Luz Elena la llevaron donde un sacerdote exorcista, ya creo que falleció. La llevaron, o sea, estuvieron unos días en proceso hasta que el último sacerdote dijo que lo único que había por hacer era
devolver el mal, devolver lo que le habían hecho, devolver el espíritu que le habían colocado, devolvérselo al que lo había puesto, pues ya ellos sabían quién era. ¿Qué pasó? Resulta que un día Puerta, el vecino, el señor llegó a la casa asfixiado, que con mucho dolor en la garganta, que estaba muy enfermo, muy maluco, le estaba trabajando y le tocó venirse. Resulta que al señor, a lo que lo dieron tan mal, consiguieron pues un carro para llevarlo al municipio, al hospital, y él estaba desesperado por esa asfixia, no se hallaba, mejor dicho, no encontraban dónde estar, y bueno, él se fue caminando, cuando el carro venía lo recogió y se lo llevaron. Resulta que él falleció antes de llegar al pueblo. Él falleció antes de llegar al pueblo, pues, literalmente se asfixió. ¿Qué pasa? Lo raro, lo curioso, lo que todo el mundo ha comentado durante muchos años. Lo raro es que el señor murió como si hubiera sido ahorcado. Él se le inflamó la lengua y se le salió, dicen que la lengua se le salió casi hasta tocar el ombligo. Se le inflamaron los ojos, o sea, como si se hubiera colgado. Y cuentan pues que había sido él quien le había colocado el mal a la señora, a Luz Helena, por el solar donde nosotros vivimos, o sea, por la casa en donde nosotros vivimos, porque ellos no querían pues que les dieran parte a ellos. Incluso hoy en día que ellos se fueron, nosotros compramos la casa pues al tiempo, y nosotros con esa familia hemos tenido choques por eso, porque nos ven como intrusos, como que no somos parte de la familia, no tenemos por qué vivir acá. Esto sucedió hace más o menos 20 años, 22 años más o menos. Bueno, y nuevamente, ¿cómo les pareció a ustedes ese testimonio de esta persona que nos la da desde el departamento de Antioquia en Colombia? Increíble, ¿no? Que el señor muera de esa manera tan trágica y tan, digámoslo, rara, ¿no, compañeros? ¿Qué opinan ustedes de ese testimonio? Sí, la verdad que es impactante, pero ese es el pan de cada día en toda nuestra sociedad, y yo digo que casi en todas en las culturas, ¿sí? Y personas que tienen que sufrir por estos hechizos, por estas brujerías, todo por envidias y mandar a hacerle maleficio a una persona, por perjudicarle la salud y hasta acabar con ella. Y así, muchos han muerto, y cuántas personas que lo buscan a uno y le dicen, es que tengo tal cosa y me han hecho exámenes, los médicos me han hecho todos exámenes de muchas cosas, pero no encuentran qué es. Y claro, entonces empieza como una angustia, una ansiedad y un desgaste tanto espiritual como psicológico, todo. Entonces eso va afectando mucho a las personas, y la verdad que como él hay muchos que mueren a causa de la brujería. Sí, padre, pero ahí está, en que hay que buscar de Dios y estar bien cubierto. Claro que sí. Definitivamente tenemos que cubrirnos Sí, señor. con la sangre y protegernos muy bien. Ángel, ¿cómo te pareció el testimonio? Es impresionante cómo el poder y el deseo del hombre puede llegar hasta el punto de una persona sufrir, ¿no? De tal manera hasta encontrar la muerte. ¿Cómo puede ser ese tan fuerte que es, aunque no lo conocemos del todo, la bondad de un Dios? También cómo puede ser de fuerte esa ausencia de un Dios para una persona que de pronto no conoce esa fortaleza, y puede ser el mismo arma que utiliza el enemigo para darle más fuerza y poderlo llevar hasta la muerte. Como lo vimos allí, es hasta la muerte. Aquí viene una pregunta clave y espero la respuesta cortica, porque nos vamos con un tema súper interesante. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasan las cosas? ¿Por qué me enfermo? O sea, ¿por qué Dios permite que me pase eso a mí? Sandrita.
Gabriela, padre, Omar, Ángel, ¿qué Pues piensan ustedes? yo tengo un pensamiento muy, digamos como muy alejado a veces de lo que es, porque como dice el personaje que vamos a hablar a continuación, desde que empezaban a hablar de ellas empezaron a existir. Entonces, cuando uno le da tanta fuerza a las situaciones, uno más la crea. Lo ha pasado en situaciones personales. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en un país donde la gente no cree en esto, tú aquí no le vas a decir a un padre, ay, el niño tiene mal de ojo, la gente se te va a burlar. O sea, para ellos no existe. Ellos tienen los ojos vendados ante todas estas situaciones. Entonces, en mi país, yo conozco de situaciones muy de cerca, he vivido en sangre propia situaciones de brujería y uno ver cómo puede llegar a las personas por solamente, como decía el sacerdote, por un mal deseo, por una envidia, por una situación que sencillamente la persona ni siquiera creó. Por el hecho de existir, porque en Colombia es así, porque existes, ya me caíste mal y te jodo la vida por una brujería sin pensar la consecuencia. ¿Cuántas personas vemos en las calles marginadas y cuántas de esas personas tú no ves que tienes un don que esa persona no está en la calle porque quiere, está en la calle porque está trabajada, porque yo lo he visto? Entonces uno dice, ¿en dónde llega la humanidad? O sea, ¿dónde llega la maldad? Pero bueno, como dicen también, el que la hace la paga, y yo siempre digo que tarde o temprano esas personas que terminan haciendo tanto mal a las personitas sanas sin tener ninguna deuda con nadie, a la final tienen que tener una deudita pendiente por pagar. Padre, ¿qué creen? Sí, claro, muy cierto lo que dice. Me fue el nombre, qué pena. ¿Daniela? Gabriela. ¿Es Daniela? Sí. Gabriela. Gabriela, perdón, Gabriela. Sí, muy cierto lo que dice Gabriela, eso es verdad. Creo que Sandrita nos lo explicaba la vez pasada sobre el karma y el dharma, ¿sí? Eso es lo que se crea. Y es verdad, pues, lo que uno hace, yo tengo entendido que todo el bien que usted haga se le devuelve por 3 veces. Y todo el mal que usted haga se le devuelve por 3 veces. Entonces es decisión suya, hacer el bien o hacer el mal. Usted decide. Pero es como el boomerang. Se le devuelve, usted decide. En sus manos está, hay libre albedrío. Definitivamente. Ángel. Entonces, algo yo creo que el ser humano siempre se ha preguntado, ¿no? Porque es muy fácil contestar en este momento desde una posición en la que estamos bien, pero yo creo que es muy complicado desde la posición en la que estemos como sufrientes. Creo yo, quiero tomar las palabras de un hombre que dijo, para yo encontrarme tengo que perderme. Y eso le da resonancia a esas palabras de que no hay un por qué, sino un para qué, ¿no? Porque a veces debemos de vivir la soledad, a veces debemos de pasar por muchas circunstancias para darnos cuenta de que no fuimos hechos en serie, como una computadora, sino que fuimos hechos en serio. Pero para eso hay una firmeza pues en la fe y en la vida y en creer en Dios, como dice José, no creer en Dios, sino creerle a Dios. Exactamente, sí señor, hay que creerle a Dios, o sea, las dos, creer en Dios y creerle a Dios. Bueno, les cuento algo, nuestra amiga Gabriela Correa, en España hay una ciudad que se llama Cernégula, que era un lugar donde se reunían gran cantidad de brujas de diferentes partes de España, y también hay una historia muy bonita que la vamos a ver ahí en el transcurso del programa con relación al padre Alonso de Salazar y Frías. Cuéntanos un poquito de Cernégula, Gabriela. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver allá? Pues bueno, por ahí ha sido como una investigación que he hecho porque pues sabía que en el norte de España, yo estoy ubicada en el norte de España y sabía que en el norte de España habían presencias porque yo decía, bueno, acá tienen que haber temas de brujas porque usted le pregunta a la gente y como les digo, chicos, la gente acá no le contesta a uno nada de esto. O sea, no, aparte de una ciudad súper religiosa, pero pues como Google todo lo sabe,
me puse a investigar y justamente a 35 minutos del lugar donde vivo, que es Burgos, está la ciudad embrujada de Burgos que se llama Cernégulo. Es una ciudad donde hay un lago y en ese lago se dice, los historiadores y lo que narran las personas de pronto en testigo, en que se reunían las brujas a hacer aquelarres, y ahí se reunían las brujas de Navarra, las brujas de Euskera y las brujas que estaban en Castilla. O sea, son como, digamos, los departamentos Valle, Antioquia. Entonces, Navarra es un departamento, Euskera es otro y Castilla es otro. Entonces, yo vivo en Castilla, al norte de Castilla está este pueblo. Voy a tener mañana el placer de hacer algunas tomas. Voy a ver si consigo alguna persona que me pueda dar testimonio, porque en el pueblo dicen que viven 7 personas, o sea, está prácticamente desolado. Entonces mañana voy a ver cómo es la situación y les compartiré acerca de mi experiencia. Y pues ya investigando en todo el tema me di cuenta de que el único hombre, digamos, que de la Inquisición, o el hombre que cambió la historia en España, fue justamente nacido en la ciudad donde yo vivo, que fue el sacerdote Alonso de Salazar Frías. Es búlgares de la ciudad donde yo resido, entonces fue el que dejó de que dejaran muchísimas personas en libertad porque estaban siendo juzgadas, y él fue el único que metió como digamos, su mano para decir: es que ella es una mujer que no es bruja. El hecho solamente de que tú fueras una mujer soltera, de que fueras una mujer que quisieras hacer hierbas, como ejemplo, estábamos hablando ahora con la compañera Sandra, que no solamente la magia negra, o sea, por el hecho de que hicieses un perfume para tu casa, ya te catalogaban como bruja, que porque el hijo se soñaba con que la vecina era bruja, entonces iba y la penalizaban y la quemaban en hoguera o terminaban penalizadas. Entonces este hombre, que justamente nació acá, fue el sacerdote que metió la mano por las brujas, y pues para mí fue súper alegre, muchísima alegría saberlo, porque yo, wow, vivo en el lugar donde salvaron a mucha gente, porque al final por este hombre se paró un poco la situación acá en España, siendo el país, digamos, de Europa. Creo que está en 4º lugar con más sentencias por mujeres por esta actividad, y por hombres, ¿no? Hombres y mujeres, brujas y brujos. Fue increíble, ¿no? Esas épocas de la Inquisición. No sé si de pronto alguien tiene algún dato con relación al padre Alonso de Salazar y Frías. Bueno, yo creo que para hablar un poquito sobre la teología en este tiempo es necesario ponernos en un contexto cultural, pero más que todo también en un contexto religioso. ¿Por qué en un contexto religioso? Porque allí vamos a ver otro peligro que también puede funcionar o mencionarse como santería o brujería, algo que se llama la religiosidad. En ese entonces, cuando se hablaba de la cacería de brujas, como muchos lo conocen, también hubo un boom en la religión donde aparecieron diferentes religiones, diferentes sectas religiosas. El protestantismo, allí es donde surgió también el protestante. Se dividió España, lo que se llama Inglaterra, y aparecieron diferentes religiones. El catolicismo se dividió. Entonces, resulta que el catolicismo se dividió entre el cristianismo central, que era aquel que quería que todo se hiciera como al pie de la letra, como quiere la Iglesia Católica, que todo sea de cuidado, pongámosle mucho cuidado, pero también otro cristianismo mucho más avanzado, que este fue el que empezó esa cacería de brujas, porque aquellas mujeres, personas que se salieran de, llamémoslo, de ese entorno de cristianismo y de religiosidad, era una bruja. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucho más adelante, un santo, que yo sé que a don José le gusta mucho, sucesor de San Agustín. ¿Quién puede ser, don José? Ahí dejo pues esa tarea, sucesor de San Agustín. Fue el que empezó a decirnos sobre en la religión que existía algo catalogado como brujería, que eran personas que tenían dones o que hacían una negociación o un pacto con el demonio para conseguir poderes, pero que todo no era brujería.
sino que eran unos cuantos nomás, que sí existían, pero que no eran todas las personas que querían buscar la verdad. Entonces fue un defensor. Lo tildaron, hasta de pronto hay una frase que dice el defensor de las brujas. Porque fue un hombre de la teología nazi, ¿no? Poder defender algo que iba contra los principios teológicos y religiosos, ¿no? Sí, y era sumamente peligroso. Podría también ir a ser quemado en la hoguera. Claro, porque era en ese entonces es contradictorio al pensamiento que se estaba rigiendo en ese momento. Claro. Padre, ¿quiere agregar algo? Aló. No, señor. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento algo, compañeros de la mesa de trabajo, del equipo y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Esta semana Gabriela fue a un monasterio ahí cerca de Burgos. Ahí es donde ven ustedes una psicofonía que la subimos cuando se iba a grabar un tráiler para invitar al programa, este segundo programa. Y al siguiente día Gabriela fue a tratar de ver qué es lo que había sucedido y estábamos haciendo una... Desafortunadamente, pues, no teníamos los equipos conectados para grabar en los programas para que quedara mucho mejor la calidad, pero Gabriela fue canalizada por la persona que en la psicofonía pide ayuda. Fue una experiencia pues muy bonita porque logramos ayudarle y hacerle ver la luz, pero pues fue una experiencia traumática y desesperante para Gabriela, ¿no? La verdad fue muy fuerte porque yo contigo, sabes que la formación ha sido virtual. Yo conocía de esto, pero ya un tema como el que viví esta semana fue algo lo más paranormal, como te decía, que viví en mi vida. Porque no solamente pues, la situación fue que cuando fuimos a grabar se me cayó el internet 100%, o sea, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, todas las cosas empezaban a colapsar, se me perdían los cascos, no dejaban que yo siguiera el día que grabamos digamos, la invitación donde nos dimos cuenta de esta psicofonía. Y pues poder ayudar, tú sabes que para mí es lo mejor y en este lugar hay muchísima presencia de personas que quedaron, yo creo que atadas en este plano, porque pues hay muchas personas que murieron en la guerra. Yo vivo en la ruina de un castillo, de la ruina del castillo y vivo en la muralla nomás, entonces yo acá siento las energías y yo te he hablado muchas veces de ello, pero lo que pasó en el monasterio fue algo ya que yo dije, Dios, esto es de verdad. Yo no, a veces yo digo si lo es o no lo es, yo lo juro por muchachos que yo a veces digo es que yo no sé nada de esto y por qué me pasan estas cosas. Y sale uno como que, Dios santo, en serio, ¿hasta dónde va a llegar esta gente comunicándose con uno? Si realmente es que uno le sirve, que me cojan suavecito porque yo por acá ando sola y yo le digo al padre, yo papá, a mí me da susto porque yo estoy sola y que el día que iba en la bicicleta, literal, el monasterio queda una bajada súper pendiente, yo voy en bici y cuando fui a subir no podía, o sea, los pies no me daban, yo decía, me matan por acá, ¿yo qué hago? O sea, se los juro, no es nada agradable, pero me encanta ayudar y pues ya con el Miguel allá y mirar a ver qué puedo hacer acá, empecé a buscar ya por medio de un sacerdote, a ver si hay algún sacerdote acá en Burgos que me pueda ayudar, porque en el lugar hay mucha energía muy fuerte, muchísima, o sea, muchísima, es demasiado denso el lugar. Y es un lugar todavía que sigue habitado por personas de la Iglesia Católica que están aislados allá. Entonces, me pareció interesante esa comunicación que tuvimos y poder ayudar, la verdad, más todavía. Sí, fue muy interesante. Y bueno, ahí les vamos a compartir ahora, aparte de más o menos lo que es ese monasterio, y para las personas que tienen dones que están viendo este programa, van a dar cuenta de las energías. Hay un demonio reprimiendo cantidad de almas ahí. Y bueno, vamos a ver cómo logramos viajar hasta Burgos para liberar todas esas almas. Vámonos a un pequeño corte porque esto es Enigma.
Esa es la entrada del monasterio. Ese es el monasterio. Regresamos nuevamente. Este es Enigma. Todo lo Vamos. paranormal, espiritual, todo es de Dios realmente. Dios permite muchas cosas. Bueno, ya escuchamos el testimonio de Gabriela desde España, que es una ciudad, Burgos, en donde hay mucha bruja. Pero resulta que en México también hay un pueblo lleno de brujas, ¿no, Sandra? Así es. Este pueblo está muy cercano a la ciudad de Veracruz. En Veracruz hay una costa y pues consigo está el pueblo de Catemaco. El pueblo es muy conocido en toda la República porque ahí se generan, nacen y mueren brujos, hechiceros y magos. De hecho, acaba de pasar la fecha que es el 1 de marzo, donde hacen una misa negra. Esa misa negra es monumental porque van todos los magos, hechiceros, brujos de alta magia. Todos ellos se concentran prácticamente en un centro ceremonial que está ahí dentro de Catemaco. Es un centro mucho, muy grande, pero también está dividido. Está dividido para poder sanar y también para poder perjudicar. En ese centro ceremonial se reciben a políticos, artistas, personas comunes, ¿sí? Las que se quieren limpiar, pues hay una zona prácticamente donde es como una covachita, donde está hecha de bambú, y ahí pues les pasan plantas, pues esas ancestrales las limpias, ¿sí? Les pasan plantas, fuegos, pero es para depurar en cuestión a la magia blanca. Hay, en ese mismo centro ceremonial hay otra parte que es exclusiva, ¿sí? Donde tienen el pentagrama invertido. Ahí es donde pues hacen la misa negra, donde todos se convocan el 1 de marzo después de las 11 de la noche. Ahí donde se encuentra ese pentagrama hay una escalera donde hacen sacrificios y tienen una cruz invertida. La cruz invertida tiene dos significados. En principio de cuentas, como ustedes saben que en San Pedro lo crucificaron al revés, boca abajo, ¿ok? Entonces te dan esa enseñanza, pero la original, obviamente que es para no creer en Dios, para no creer en todas las divinidades y precisamente para creer en las deidades de la cuestión. Por eso esa cruz es vertida, tiene unos escalones y cuando hacen ese ritual entre tantos magos, brujos y hechiceros, obviamente convocan a sacrificios frente a esa cruz. Llevan chivos, llevan gallos, llevan gatos, ¿sí? Y pues obviamente hacen sacrificio con sangre. Dentro de ese centro ceremonial también hay un tipo de museo para los que en nuestros ancestros, prácticamente los que se dirigían a la brujería, hechicería, pues tenían artefactos, ¿sí? Tenían muchos bastones de mando, muchas coronas, muchas vasijas, ¿sí? Que todo ello era precisamente era a disponibilidad de lo que eran las altas magias o las magias oscuras. ¿Sí? También ahí en ese centro ceremonial pueden integrar cristianos, católicos, ateos, satanistas, todos se supone que son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, hay personas que me han dicho que en cuanto entran a ese centro ceremonial, sienten una vibra tan pesada, pero muy pesada,
¿sí? Hay personas que no pueden pisar, no pueden adentrar porque algo los detiene, ¿sí? Me han hecho el comentario que hay personas que han entrado rosarios y no les permiten. O sea, el rosario los detiene, el rosario los escuda, ¿no? Obviamente que entran pues para ver y para darse cuenta qué es lo que trabajan ahí, ¿ok? Ese pueblo, toda casa, todo edificio, si estamos hablando del 90% del pueblo de Catemaco, son hechiceros, brujos y magos. Y reitero, acaba de pasar la fecha, sí, que es majestuosa para ellos porque hacen una misa negra. La dirige los satanistas, ¿sí? Entonces, pues ya se imaginan cómo está esta situación, ¿sí? Este lugar es muy mágico porque le llaman mágico, ¿sí? Pero también es muy tenebroso. Y pues yo les invito a que vengan, investiguen, ¿sí? Indiscutiblemente que es un pueblo que muy hermoso, con mucha naturaleza, con parte del mar, del océano, pero pues bueno, desgraciadamente se dirigen a lo que son las energías bajas, a las energías oscuras. Eso es lo que tengo por qué platicarles en cuestión a lo que es el centro ceremonial de Catemaco y el pueblo de brujos, hechiceros y magos de Catemaco. Impresionante, rico poder ir allá y conocer. Pero aquí en Colombia también hay sectores y zonas de mucha brujería. Siempre he hablado de pueblos en Antioquia como Antioquia, donde hablan y dicen que es el pueblo de las brujas en Antioquia. No sé, Ángel, padre, si tienen conocimiento de otros pueblos, otras ciudades de Colombia donde se reúna el mayor número de personas brujas. Eso es algo muy casual. Resulta que, terminándonos un poquito, ¿cómo les parece que esta semana, inicio de semana, llevando a un muchacho, no sé cómo vimos el tema, me contaba mucho de cómo utilizaban la brujería en Buenaventura? Resulta que en Buenaventura hay unas ciertas casas o donde lastimosamente las utilizan para desaparecer las personas. Yo pensé que estos lugares los utilizaban era como para desaparecer evidencias, y resulta que no, lo hacen contrario, es por brujería, por miedo a ello, porque toman las personas y dicen que desapareciendo totalmente el cuerpo también se desaparece totalmente el alma, y que de esa forma el muerto no se los puede llevar. Entonces son partes donde cometen estas atrocidades, más que todo por miedo a que esa persona que ya está fallecida se lleve al asesino de sus familiares. Por eso toman la decisión de desmembrar a las personas. Wow. Increíble. Padre, ¿qué conoce usted? ¿Qué pueblo? Se habla mucho también de Suárez, Cauca, ¿no, compañeros? Padre, ¿qué otro pueblo conoce usted de brujas en Colombia? No, pues, la verdad es que en toda Colombia, todo pueblo, toda ciudad. No, pues sí, bueno, yo soy del eje cafetero y pues en el pueblito pues de que yo vengo muy sano, es un pueblito muy tradicional, muy católico y todo eso, pues no vi esas cosas. Ya cuando llegué a las ciudades, ya a Pereira, Armenia, luego acá a Cali y en todas partes donde yo he estado, siempre he tratado personas de todas partes y de Popayán, del Cauca. Todas partes se utiliza, yo veo que en la mayoría de todas las ciudades de Colombia se practica la brujería y hay magos y hechiceros. Mira, yo siento... Padre Ángel, Sandrita y Ciela.
cuando estábamos en el monasterio de San Benito de Abad en Guatapé, Antioquia, inicialmente daban la hostia y uno la recibía. Y tuvieron que suspender eso, cancelarlo, porque iban muchas brujas. O sea, es increíble. La mayoría de las brujas y de los brujos van a misa. Iban a coger la hostia, Sí. a esconderla y a llevársela para hacer magia negra con la hostia consagrada. O sea, ¿a qué punto podemos llegar? Y la mayoría, el perdón de las señoras que puedan estar escuchando este programa, la mayoría de las que se mantienen rezando el rosario, van a la misa y se dan golpes de pecho, son tremendas brujas la gran mayoría, ¿no? No sé si me equivoco. Gabriela. No, mira, yo tengo una teoría acerca de la bruja en Colombia. ¿Qué podemos esperar? Yo tengo una teoría porque, mira, yo he vivido en diferentes lugares. Viví en Nueva York un tiempo y ahora vivo acá en España y he tenido como la oportunidad de conocer por qué la descendencia de brujílica de Colombia. Pues mire, nosotros tenemos una mezcla maravillosa que son los brujos de África, que son, pero los berracos. O sea, los brujos de África son los más del mundo y nosotros tenemos de África. Tenemos nuestros chamanes, nuestros indígenas, nuestros ancestros de nuestro país y tenemos las brujas españolas en la sangre. O sea, imagínense esos 3 linajes que cargamos nosotros. O sea, nosotros no volamos, nosotros necesitamos escoba, queridos. O sea, ya, o sea, el hecho de existir con esos 3 genes, ya somos. O sea... Ya no necesitan escoba. Pero no, en México sucede algo. No, mi amor, yo ya ando de aspiradora, yo ya soy moderna, yo ya soy de las de aspiradora. Yo ya. Pregunta, ¿va a barrer o va a volar? Pero es mi teoría, ¿sabes? Porque es que yo digo, claro, nosotros somos con África, las brujas de acá. Mira, justamente los lugares donde más brujas existían en España fueron de donde llegaron los colonizadores a Colombia. Entonces, ¿quiénes eran los que iban en las barcas? Pues los hijos, los esposos de brujas y que luego llegaban a nuestro país. Imagínense mezclar una bruja con una indígena. Dios mío, o sea, somos magia. Colombia tiene magia, todo América, o sea, todo América, México igual. Pero yo creo que es una explicación bastante... Recuerden algo importante. Se los había dicho el otro programa, hoy se los reitero, todos somos magos. Todos somos magos. Somos energía. Hoy les hago un comentario. Hay brujos de cocina. ¿Cómo es así? Sí. Alguien que está enfermo en nuestra casa, ofrecemos un caldito caliente, ¿verdad? Cuando vamos a ponerle los ingredientes, ¿qué es lo que hacemos? Para que se sanen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le ponemos la felicito. Estamos haciendo un ritual. Sí, estamos haciendo un ritual de sanación y de amor. Pero hay otras personas que hacen un pastel, le ponen brebajes, le escupen, ponen pipí, ponen bla, bla, ¿sí? Y se los entregan a comer. Claro. Todo eso depende de la intención. Entonces, nuestras madres, nuestras abuelas, nosotros mismos, hemos hecho brujería con la comida, ¿sí? O sea, hemos puesto la energía vibrante para poder sanar. Bueno, al menos en mi caso es para sanar, ¿sí? Que algún atolito, que algún agua fresca, ¿sí? Cualquier cosa que le pongas la estás santiguando, estás haciendo un ritual para beneficio de, ¿sí? Entonces, repito, todos somos brujos, depende a la situación en que nos topemos. Sandra, yo que pensé que solamente en Colombia a los hombres les daban el agua de las 3 cañadas. También. Sí. Aquí lo estamos repartiendo a las colombianas, querido. Acá hay rituales fuertes, con ropas íntimas, ¿sí? Y funcionan. Hay personas que les funciona perfecto. Funcionan. ¿Sí?
Pero es que en Colombia de verdad la manipulación que hay, perdóname porque es algo que de pronto puede herir susceptibilidades al público, pero la manipulación que hay de parte de las mujeres hacia los hombres, obligando relaciones, cuando si por ti no sienten nada, ¿qué haces de estúpida teniéndolo al lado si él no te quiere? O sea, porque yo lo quiero por capricho, jodiéndole la vida. En Colombia eso es de todas, o sea, todas, el amarrecito con el cosito, porque yo desde los 12 años hacía brujería con mis amigas, yo no sabía que eran brujerías. Las veía como amarraban pero a los novios, a los amigos, y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Y eso para qué sirve? Hoy en día digo, pero ¿para qué servía tener toda esa energía de esa persona desperdiciada en algo que no sentía, solamente obligándole? No, eso no es bueno, eso desde ningún punto de vista es bueno. Yo creo que ya eso, la parte de la intención, como decimos desde el principio, o sea, todo intencionado desde lo bonito hacia las demás personas, creo que funciona mejor. definitivamente, como decía Ángel, no andas en la aspiradora, Gabriela. Bueno, compañeros, estamos llegando ya al final de este capítulo de Enigma. La invitación a todas las personas, a los grupos que les gusta la investigación paranormal, a las personas que quieran participar, enviar un testimonio, bienvenido. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 327-29-3230. Ahí abajo queda la señal para que se comuniquen. Oiga, el padre como que lo cogió las brujas ahora, porque ha estado como mal de señal, pero bueno, igual ya llegó. Lo chupó la bruja al padre. Bueno, compañeros, próximo programa de Enigma. La invitación muy especial a todos. Ángeles ahora sí. y Arcángeles. ¿Cómo les parece? El teléfono no ese me tema? quiere cargar. Ahora sí. Espectacular. Padre. Vamos a hablar de todos esos seres de luz hermosos que nos acompañan. Pues claro, vamos a tener como gran invitada a nuestra amiga Sandra Aguilera de Casa Luna desde México. Compañeros, muchísimas gracias, un placer compartir con todos ustedes. Creo que hoy hemos aprendido muchísimas cosas. Los invito para que vean esos trailers que vienen a continuación del programa, de grabaciones extras y la investigación que hace nuestra amiga Gabriela Correa desde Cernégula, en España. Despidámonos primero a las mujeres. Sandrita, muchísimas gracias, una feliz noche. Igualmente, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, a todos los que nos escuchan. Aquí estamos para servirles desde Guadalajara, Jalisco, México. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gabriela, muchísimas gracias, una feliz noche. Pues a usted igual, muchísimas gracias, compañeros, gracias por tanto conocimiento compartido, la verdad me encanta haber estado acá hoy y esperemos que la nota sea de agrado para todos. Muchísimas gracias a las personas que nos ven y que sigan viendo el programa porque de que las hay y no solamente de esto, hay muchísimos temas más pendientes por explorar en la parte paranormal y Enigma ayuda a hablar muchos. Claro que sí, para eso estamos, para eso está Enigma. Ángel, muchísimas gracias, compañero. Creo que hemos tenido un programa divertido y ameno y sobre todo de mucho aprendizaje, Ángel. Así es, don José, así es, compañeros. Muy agradecidos con ustedes, las personas que nos están viendo, nos están oyendo. Mucho ánimo a conocer. Yo creo que debemos ver más. Tenemos a nuestro tacto. Como dijo el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Muy bien. Padre Omar, muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, no, con mucho gusto, don José. Mucho gusto a todos los compañeros que participaron por tantas experiencias, por tanto conocimiento, a Sandrita, a Gabriela, a Ángel y a todos los que nos siguen por las redes sociales, los que están siempre pendientes de este programa Enigma para aprender muchas cosas, estén siempre compartiendo, dándole like, gracias por todo el apoyo y pendientes del próximo capítulo porque
va a estar buenísimo. El tema de Los Ángeles es muy, muy, pero muy bueno. Bueno, Benatón, feliz y bendecida noche para todos. Y bueno, y ve, hay cosas paranormales que le pasan a uno. El teléfono está que se me apaga, no me quiere cargar ni aquí ni allá. Hoy me atacaron, de verdad que me atacaron bastante. Y cuando inició el programa lo tenía al 100%. No. Como diría, soy José Miguel Duque, como diría Víctor Pérez, todo en manos de Dios. Esperamos que estos programas puedan llegar a ustedes para que aprendan y aprendamos todos un poquito más sobre cómo realmente seguir a Dios, poderlo amar a Él y poder salir del mal, porque el mal es simplemente la falta de bien. Un abrazo a todos, feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión de Enigma, porque esto es Enigma. Feliz noche. Hola a todos, un saludo súper especial. Mi nombre es Gabriela Correa. Los saludo hoy desde este hermosísimo lugar. Estoy en Cernégura, en Burgos, al norte de España, visitando este lugar, este hermosísimo lago que tengo atrás, que tiene la historia en esta parte de España, donde se habla que las señoritas brujas, por allá en el siglo XVI, se reunían para hacer sus aquelarres todos los sábados en este lugar. Hola a todos, maravilloso, o sea, de verdad ha sido de esas visitas que tenía muchísimo miedo de hacer, pero tuve la fortuna de contar con Miguel para hacerla, porque sentía que podrían existir muchísimas presencias, porque la historia que hay o la mitología, lo que se habla por las personas de este lugar o lo que se ha dicho históricamente. Un lugar maravilloso. Todos los sábados se reunían las mujeres, estas brujas de Santander, de Navarra y de Castilla y León. Aquí en este lugar los sábados venían ellas desde 220 kilómetros en sus escobas a hacer sus reuniones. La verdad, en este lugar no se siente ningún tipo de energía. La verdad, he tenido lugares en los cuales yo solamente con llegar he sentido que hay todo tipo de presencias. Obviamente es algo que históricamente se ha hablado de ello, pero al momento de que uno empieza a centrarse, como digamos, en las situaciones, y cuando tú tienes ese nivel de sensibilidad que puedas identificar una energía mala, aquí nunca existió algo real. La verdad, creo que fue un tema más de miedos hacia la comunidad o hacia la sociedad, pero en este lugar, en Cernégula, en esta laguna que le tienen tanto miedo, que se habla de que es el pueblo de las brujas de esta parte de España, la verdad no se siente nada, no hubo ninguna presencia porque supuestamente veníamos a exorcizar este lugar, venía con muchísimo pánico y nada que ver. La verdad solo se respira paz y tranquilidad. Un saludo para todos, un abrazo y espero que puedan continuar viendo Enigma, que no se pierdan el tercer capítulo que está súper bueno. Hablaremos de ángeles y arcángeles, que es un tema que va totalmente opuesto a lo que empezamos, pero es un tema bastante importante para todos. Un beso para todos y muchísimas gracias. En las sombras, la verdad aguarda. Más allá de lo que la razón ampara. Investigaciones paranormales.